o haya evidenciado una situación de impericia, no son elementos que liberen al empleador de responsabilidad, la reducen, lo que me parece ciertamente cuestionable. Hasta el 2019, cuando no había relación de causalidad, el empleador no respondía. Hoy responde, ¿no? Y es un tema que creo yo debería ser revisado. Lo preocupante es que han pasado ya varios años, no menos de 7, y el criterio, aunque tiene algunas excepciones o moderaciones, no ha cambiado a la situación previa al año 2019. Y un tema que quiero comentar para cerrar la unidad 1 es sobre el reporte de los accidentes de trabajo. En una modalidad de teletrabajo también pueden ocurrir accidentes de trabajo y la norma establece que el accidente debe ser reportado al comité de seguridad para que se confirme que efectivamente ocurrió. ¿Y qué es lo que define a un accidente de trabajo? La norma establece que debe de ocurrir en el lugar del teletrabajo, en el horario del teletrabajo y con los equipos o implementos que se entregó para el teletrabajo. Y yo diría, ¿qué forma tiene el empleador de confirmar que toda esa data o información es real? Yo diría, no voy a decir ninguna, pero sí creo que muy pocas, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a tener que confiar en la buena fe del trabajador. Y lo que a mí me llama la atención es que se indique que el accidente debe involucrar a los equipos que le entregó el empleador al trabajador. ¿Qué es lo que el trabajador recibe de su empleador? Yo diría, en orden de importancia, diría computadora, escritorio y silla, pues, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, que te tienes que caer de la silla y te caes con la computadora en la mano o te tropiezas con el escritorio. O sea, no entiendo todavía a cabalidad esta última exigencia, ¿no? Puedo entender espacio de teletrabajo y horario de teletrabajo, ¿no es cierto? Pero la otra no. Y un último tema. Imaginémonos que el trabajador está en su espacio de teletrabajo, que puede ser de repente pues su propio dormitorio o un cuarto especial que tiene acondicionado. Y le da sed, pues, y dice, bueno, voy a tomar agua. Y se levanta y camina hacia, no sé, la cocina. Se tropieza con su mascota, se cae y se hace un esguince de tobillo o de rodilla. La pregunta es, ¿accidente de trabajo? Yo tengo mis dudas, ¿no? Pero lo dejo allí para la reflexión. Claro, cuando uno regula estos temas, ya yo lo he comentado, ¿en qué piensa el legislador? Piensa en la regla general, no piensa en las excepciones. Y claro, no hay una, pues no, pueden haber un sinnúmero de excepciones. Por eso es que se afirma que la norma como producto humano es por naturaleza imperfecto o que la norma siempre va varios pasos detrás de la realidad o que el legislador siempre llega tarde, ¿no? Hay una serie de formas diferentes de poner en evidencia algo que es dato objetivo, ¿no? Que la norma no puede cubrir y regular todos los supuestos. Y que cuando se advierten algunas inconsistencias, bueno, pues habrá que modificar la norma para corregir el error o para cubrir, ¿no es cierto?, los vacíos u omisiones. Si hubiera alguna pregunta sobre teletrabajo, creo que este es el momento de plantear la pregunta. Listo, hasta aquí es el control que estará disponible dentro de media hora. Entonces vamos a la unidad 2. Y en la unidad 2, ¿qué es lo que vemos? Vemos ingresos,
remuneraciones y beneficios sociales. Como que son dos bloques, uno de ingresos y de remuneraciones y luego beneficios sociales. A ver, yo hoy día quisiera llegar a asignación familiar. Vamos a llegar allí y cerramos la clase. A ver, definición legal de remuneración. Artículo 6 de la LPCL. ¿Qué dice ese artículo? Íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera que sea la forma de denominación que tenga, siempre que sea de libre disposición. Esa es la definición legal de remuneración. Ahí la pregunta es, ¿esa definición legal es correcta o no es correcta? Y la respuesta, en base además a lo que hemos explicado acá hasta ahora, yo diría es incorrecta. ¿Por qué? Porque si se dice íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, entonces se está indicando que la remuneración se paga por trabajar. Y acá yo les he comentado que la obligación principal de un trabajador no es trabajar, es poner su capacidad de trabajo a disposición del empleador. Hay varios abogados peruanos que han escrito sobre el tema, han advertido el error, pero han pasado ya casi 35 años y esa norma no ha sido modificada. Es más, yo diría, nadie se ha dado cuenta del tema. Nadie con el poder para corregirlo, ¿no? O sea, congresista. No ha habido ninguna iniciativa. Y si se dio cuenta, bueno, pues no le importó. Luego se dice en dinero o en especie. En dinero, moneda de curso legal, especie, bienes. Ya volveré sobre esto dentro de unos minutos. Y luego se dice cualquiera sea la forma o denominación que tenga. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el empresario promedio peruano, teniendo en cuenta que en el Perú es caro contratar trabajadores, ¿qué es lo que suele hacer? Suele buscar formas de reducir el costo laboral y lo que suele hacer en esa búsqueda es etiquetar los ingresos del trabajador poniéndole nombres esotéricos con la idea o finalidad de que ese ingreso no sea computable para el pago de beneficios sociales. Y en realidad, para lograr ese objetivo no tiene que ponerse creativo e inventar nombres esotéricos. Solamente tiene que identificar cuáles son los conceptos no remunerativos que están regulados en la norma que su empresa podría estar en posibilidad de pagar. Por ejemplo, pago por educación, pago por transporte, cumpleaños, utilidad voluntaria, entre otros, que ya revisaremos la próxima semana. Y luego está la principal característica de la remuneración, libre disposición. ¿Qué implica la libre disposición? Implica que el trabajador recibe una suma de dinero y no está obligado a rendir cuenta del uso de la misma. Cuando un trabajador está obligado a rendir cuenta del uso de la suma de dinero recibida, entonces esa suma no es de libre disposición. No lo es. Y en ese caso estamos ante un concepto no remunerativo. Por ejemplo, típico, viáticos, gastos de representación, entre otros. Vamos a las características, yo diría dos. Teóricas, no son legales, teóricas. La primera, ausencia de riesgo de trabajo. La segunda, ausencia de riesgo económico de la empresa. ¿Qué implica esto último? Que al trabajador le van a pagar su plata independientemente de si la empresa tiene utilidad o tiene pérdida. ¿Por qué? Yo diría simple, porque el trabajador no es accionista. El trabajador no asume el riesgo del negocio. Aún si fuera accionista y además trabajador, le pago la remuneración. Lo que no le voy a pagar son dividendos porque no ha habido resultado positivo, sino negativo, es decir, pérdidas. Y voy a la primera, ausencia de riesgo de trabajo. ¿Qué implica esto?
que al trabajador le pagan por trabajar en términos coloquiales, no por trabajar bien. Aun si el trabajador trabaja mal, el empleador debe de pagarle. Si trabaja mal e incumple alguna pauta, lo podrá sancionar, pues, ¿no? Pero lo que no puede hacer el empleador es decirle al trabajador, bueno, como este mes has trabajado mal, me has malogrado algo, no te pago. No puede, no puede, ¿no? De hecho, la remuneración de un trabajador en el Perú solamente puede ser afectada por tres razones. Mandato legal, por ejemplo, tributos. Mandato judicial, por ejemplo, alimentos. Y en tercer lugar, lo que el trabajador autoriza de manera expresa y explícita. ¿Qué quiero decir? Que el empleador no puede decidir unilateralmente un descuento. No puede. Y de hecho no ha podido hacerlo desde el 91 en adelante. Esa conducta está tipificada en el Perú como acto de hostilidad. Y el acto de hostilidad expone al empleador a una denuncia ante SUNAFIL porque es una infracción laboral muy grave que expone a la empresa a la imposición de una multa, sin contar que también le expone a un proceso judicial para el cese del acto de hostilidad. Ahora, es cierto que yo creo que la norma acá tiene una omisión, pues no, porque ¿qué puede pasar? Que el empleador, perdón, que el trabajador incumple una obligación y ese incumplimiento le genera al empleador un perjuicio económico, que el empleador legítimamente tendría interés en que sea reparado. Y les pongo un ejemplo cotidiano y sencillo. En una empresa hay choferes que manejan vehículos de propiedad de la empresa.